Hola a todos, en la clase de hoy vamos a ver un contenido interesante que tiene que ver con la aplicación del conocimiento funcional de los pares craneales a situaciones que se pueden presentar en el abordaje clínico desde el punto de vista del licenciado en nutrición, o al menos eso es lo que voy a intentar durante el transcurso de esta clase. Para empezar, ustedes ya al haber visto la configuración externa del tronco encefálico habrán descrito en la clase correspondiente el origen de los pares craneales, el llamado origen aparente, es decir, desde dónde se los ve salir del tronco encefálico o del lugar desde donde surja o hacia donde llegue, dependiendo de si es un nervio eferente, aferente o mixto, y eso será algo particular de cada nervio que iremos viendo eh, en el transcurso de la clase. A medida que vayamos viendo cada par craneal, yo voy a ir mencionando el origen aparente de los pares craneales, pero es algo que no voy a ahondar porque es ya visto en clases anteriores. Como quizá dato relevante, el recordar que el cuarto par craneal tiene un origen aparente posterior en el mesencéfalo, por debajo de los tubérculos cuadrigémenos inferiores, por encima del velo medular superior, y va a rodear lateralmente a los pedúnculos cerebrales para pues poder verse desde una cara anterior, ¿sí? Los demás todos tienen o se observan desde una vista anterior del tronco encefálico. Respecto de los orígenes reales de los pares craneales, no vamos a ahondar en términos descriptivos de la anatomía, de dónde se ubican, pero como para que tengan una noción de a qué se hace referencia cuando en los textos leen origen real de un par craneal. Recordamos que las neuronas tienen la capacidad de llevar información de manera unidireccional. Entonces, aquellas neuronas que van a llevar información motora son centrífugas y no centrípetas. Entonces, para que haya nervios mixtos, tiene que haber entonces componentes funcionales diferenciales. Acá en estos esquemas, lo que estamos viendo son la ubicación de los somas neuronales de los pares craneales. Somas neuronales que pueden corresponder a neuronas motoras cuando el par craneal contiene un componente motor, como por ejemplo este, como por ejemplo estos, que están en rojo, pero que muchos de los pares craneales pueden tener orígenes múltiples. Por ejemplo, acá el trigémino tiene un núcleo, un componente, digamos, perdón, una distribución de los somas neuronales, tanto en mesencéfalo como en protuberancia, como inclusive llega hasta el bulbo. Entonces, ¿cómo se distribuyen los somas neuronales de esos que dan funcionalidad a los pares craneales? Eso es lo que llamamos orígenes reales. Nosotros no vamos a ver específicamente los orígenes reales tal como se los describen los textos, sino que le vamos a dar directamente a cada par craneal una funcionalidad, y una funcionalidad trae aparejado necesariamente un grupo de neuronas que le van a dar sustento a esa funcionalidad. Así que de manera práctica vamos a hacer lo mismo, pero sin identificar anatómicamente y precisamente los orígenes reales. Empezamos por el olfatorio. Es el par craneal que evolutivamente es más antiguo y tiene como particularidad que su vía de conducción no pasa por la formación del tálamo.
o sea que es evolutivamente anterior al tálamo y es un sentido que compartimos con animales mucho menos evolucionados, como anfibios, peces, inclusive otros insectos. Está formado el nervio olfatorio por el bulbo olfatorio, y en realidad el nervio en sí mismo se lo considera a los filetes olfatorios, que son los axones que se ven de manera microscópica atravesar los, eh, la lámina cribosa del etmoides y llegar al techo de las fosas nasales. Eso sería entonces la primera parte del nervio olfatorio, que es lo que estamos viendo acá en este recuadro. Después tenemos del lado intracraneal al bulbo olfatorio. Y del bulbo olfatorio se desprende una lámina de sustancia blanca llamada cintilla olfatoria, la cual después se divide en tres y luego veremos a dónde deriva todo esto. Pero si observamos la microscopía de la zona del techo de las fosas nasales, la llamada área olfatoria, vamos a ver ahí entonces el epitelio olfatorio formado por neuronas de tipo bipolar, las neuronas olfatorias, cuyo axón va a formar la prolongación central de esta neurona y meterse justamente en estos orificios de la lámina cribosa del etmoides. Y del lado intracraneal realizan sinapsis con las neuronas que están ubicadas en el bulbo olfatorio, que vendría a ser una especie de ganglio de este nervio. Entonces, primera neurona va a estar directamente en el epitelio olfatorio. Segunda neurona va a ser la neurona mitral, ubicada en el bulbo olfatorio. Entonces acá se produce una sinapsis. ¿Sí? Acá vemos esto un poco más ampliado y vemos que en la prolongación periférica de la neurona bipolar olfatoria hay primero una vesícula, una estructura dilatada de la célula, y luego hay cilios, estructuras que tienen capacidad móvil y que se ha visto que tienen justamente el objetivo es eh, rotar con la intención de aumentar la chance de captar moléculas odoríferas que desencadenen la despolarización justamente de estas neuronas e inicien la vía de conducción, que es una vía lenta. Estos axones que estoy señalando son amielínicos, o sea que la conducción del olfato es algo lento en relación a otros sentidos, obviamente, y en parte se debe a esto. No olvidemos que las células basales van a estar, o se cree que tienen como objetivo la recomposición de las células olfatorias que van muriendo, y es uno de los casos excepcionales donde se observa que hay reposición de tejido nervioso. Las neuronas de la segunda, digamos, la segunda neurona de la vía olfatoria, la primera, recordamos, son las neuronas olfatorias ubicadas en el epitelio olfatorio. La segunda son las neuronas mitrales. Y acá la cintilla olfatoria se va a dividir en tres. En una estría olfatoria lateral, en una estría olfatoria medial y en una estría olfatoria interna. La interna va a realizar conexiones con la cintilla olfatoria contralateral, la que está del otro lado, en nuestra fosa nasal, a través de la llamada comisura blanca anterior. De la zona media va a perderse en la sustancia perforada anterior, esta zona que se ve acá, ¿sí? Perforada por vasos sanguíneos, por eso que se ve así. Y la estría olfatoria lateral va a directamente a ir al área cortical. ¿Sí? En el área cortical, que sería el área 28 de Brodmann, el área amigdalina,
¿sí? Una zona de la circunvolución del hipocampo que explica esto, en teoría, la asociación que hay entre el sentido del olfato y la evocación de recuerdos que tienen, digamos, conexión con este sistema, digamos, de la circunvolución del hipocampo. Pasamos a el segundo par. Y como información adicional a lo anterior, no quería dejar de mencionar entonces que acá directamente se omite la intervención del tálamo y directamente hay una conexión con la corteza cerebral. Por eso es que es una vía de conducción de las más antiguas. El segundo par craneal ya es mucho más complejo. Lo que estamos viendo acá es el sector del quiasma óptico, el entrecruzamiento este que se realiza por delante y digamos, por encima de la hipófisis, que es la que está tapando acá al quiasma óptico. Pero lo vamos a denominar nervio óptico, entonces a lo que va desde el globo ocular hasta el quiasma, sería lo que está acá faltando. El quiasma sería el entrecruzamiento y el tracto óptico o cintilla óptica va a ser lo que esté rodeando al tronco encefálico para después ir en búsqueda de una parte del tálamo. Antes de meternos con el nervio, tenemos que ver el origen y un poco la funcionalidad de este nervio que va a llevar información tan compleja como es la vista. Vamos acá a ver el globo ocular cortado de manera sagital, como para que podamos describir sus componentes de manera bastante, digamos, rápida y concreta, a los fines por identificar las funcionalidades. Tenemos, por un lado, todo un aparato protector que corresponde a las pestañas, la producción de lágrimas, el parpadeo, que va a producir justamente que esta superficie, que es la superficie de la córnea, esté siempre limpia, siempre hidratada. Es un epitelio que es de tipo plano estratificado, pero que no está queratinizado, entonces tiene que estar todo el tiempo manteniéndose húmedo y limpio. Y protegido también de la adherencia de bacterias y otros microorganismos que pueden llegar a ser perjudiciales para la integridad de la córnea, que necesita ser translúcida. Después tenemos todo un componente de la córnea que es tejido conectivo denso, modelado de forma laminar, como para evitar la dispersión o la difracción excesiva de los rayos de luz. Luego tenemos un sector hueco, que sería la denominada cámara anterior del ojo, que va a estar conteniendo la porción que funciona como un diafragma de la entrada de luz, que sería el iris, un aparato muscular contráctil que veremos un poco más ampliado. Detrás de este iris y separando cámara anterior de cámara posterior, encontramos al cristalino, una estructura en forma de lente que a partir de la acomodación que le aporta el cuerpo ciliar, que son esta estructura de músculo liso que va a modificar la forma de la lente y por ende el enfoque de la imagen que por acá atraviese. Eso también está regulado a través del reflejo de acomodación de la vista. Y llegamos a la cámara posterior. Detrás vamos a encontrar en el fondo todo lo que está en amarillo, esa lámina de tejido nervioso, tejido epitelial, entre otros tejidos que constituyen la retina, ¿sí? Que es la parte que es realmente receptora del estímulo visual. Acá vemos un corte de tipo axial, ¿sí? Cámara anterior, el iris, que es lo que va a estar justamente coloreado,
La coroides es una capa por dentro de la esclerótica, que sería la más externa, ¿sí? O sea, la córnea va a continuarse dentro de lo que es la cavidad de la órbita, pero formando la coroides, o sea, algo diferente, pero se considera una continuidad, perdón, la esclerótica, que es lo que estoy marcando, y por dentro la coroides, que va a ser una lámina opaca. Justamente lo que va a hacer es absorber los rayos de luz, la energía lumínica, los fotones que atraviesen la capa más interna, que sería la retina. ¿Sí? Entonces, cuando atraviesan la retina, acá estimulan justamente los receptores que están ubicados en esa región, y después la coroides absorbe esa energía de manera que la imagen no se altere. Si ustedes se fijan en esta diapositiva, la retina no envuelve completamente la circunferencia del ojo, sino que es incompleta, es un semicírculo. O sea que acá hay una zona desprovista de esta retina, así como también hay zonas de la retina que por la incidencia de los rayos no reciben prácticamente información de la luz, porque no hay un ángulo que permita esa incidencia, o sea que hay una parte de la retina que es digamos no funcional, y así como hay partes no funcionales o menos funcionales, hay partes que son plenamente funcionales, como son la parte central de la retina, lo que llamamos la zona macular. Entonces esta retina va a estar a su vez dividida, si le aplicamos a este corte transversal un corte sagital al ojo, vamos a dividir la retina en una retina más cercana a la línea media, que sería la retina nasal, y la más lateral, ¿sí? O parietal, o retina temporal, ¿sí? O lateral. Esta división es importante hacerla ahora, porque después vamos a ver que tal como se ve en la imagen, los axones provenientes de estos campos diferenciales de retina van a ir por vías distintas, y algunos se van a decusar y otros no, y tiene mucho que ver con la aplicación clínica de qué sucede si se secciona el nervio óptico en alguno de sus sectores. Digamos, qué parte afectaría. Cámara anterior, cristalino. Cuerpo vítreo o humor vítreo, que es una sustancia gelatinosa que va a ser mantenida continuamente para generar una presión positiva y que el globo ocular, digamos, no colapse. Y a su vez también tiene que ser translúcida para que no haga desviar la luz en el trayecto durante todo digamos, que atraviesa desde que entra a la cámara posterior hasta que choca contra la retina. Algunos cortes más donde vemos con un poco más de detalle la formación muscular que tiene el iris, que va a tener por un lado un músculo circular, que es un esfínter, que va a producir la miosis, la contracción de la pupila, y un músculo radiado, que va a ser el que produce la midriasis o agrandamiento de la pupila. Después tenemos en el extremo lateral de lo que vendría a ser la lente cristalino, como una especie de filamentos que se unen con el cuerpo ciliar, músculo liso que acomoda un poco la forma de la lente con el objetivo de enfocar en la parte central, ¿sí? Acá en la zona central o macular, yo les había comentado, tenemos la mayor fotorrecepción, o sea, la vista de mayor detalle. Entonces, todo aquello que se proyecte sobre la zona macular
va a ser la visión del detalle. Por eso el objetivo de esta lente es maximizar esa eficiencia. Obviamente que después también tenemos una visión periférica con menos detalle que va a estar proyectada sobre las retinas, ya sea temporal o nasal. En este corte axial de la órbita, lo que vemos, además de ver el globo ocular, vemos todos los anexos por fuera del ojo que incluyen a los nervios, a los músculos extrínsecos del ojo. Hasta ahora estuvimos viendo varios grupos de músculos, pero que están ubicados dentro del ojo. El músculo ciliar, el músculo radiado, el músculo circular. Y acá tenemos los músculos extrínsecos, que son como una especie, yo le llamo, de hilos de marioneta, ¿no? Porque van a estar todos insertos proximalmente en un mismo lugar, que es un anillo tendinoso. Va a estar a su vez inserto en lo que son las paredes de la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal, sino que además todos estos se van a dirigir hacia alguna parte del globo ocular y con su tracción, cuando se acorten estos músculos, lo que van a generar es un efecto de marioneta sobre el globo ocular, moviéndolo, ¿sí?, hacia el lado donde se acorta la fibra muscular. Para poder mover una marioneta hacen falta muchos hilos y justamente eso es lo que tiene el ojo, bastante músculos extrínsecos, que ahora veremos un poco más en detalle. En esta imagen nada más se ve grasa periorbitaria, es grasa de tipo unilocular, que se encuentra ahí con el objetivo de amortiguar los movimientos del ojo y que no tienen como objetivo inmediato la utilización como energía, pero en malnutrición severa se puede observar que hay una retracción de los ojos hacia, se meten más adentro de las órbitas, justamente porque en casos de malnutrición extrema sí se utilizan como fuente de energía. A su vez también el aumento en el edema retroocular que puede aparecer en algunas patologías como la tirotoxicosis, la enfermedad de Graves, que son patologías que pueden generar lo contrario, ¿no?, exoftalmos, o sea, que salga para afuera el globo ocular. Además de que este anillo tendinoso sirve como inserción de los músculos, también va a ser como una especie de canal donde vaya el nervio óptico. Entonces el nervio óptico va a traer todas fibras aferentes, aferente completamente, al igual que el nervio olfatorio. Ambos son completamente sensoriales. Sus neuronas tienen como objetivo llevar la información de la periferia al centro y no al revés. No van a mover ningún músculo, no van a generar la secreción de ninguna glándula, todo eso lo van a hacer otros nervios que son, digamos, colaboradores de la acción del ojo. Si aplicamos un corte de tipo coronal a esta órbita, vamos a ver con más detalle los hilos de la marioneta. Vamos a ver que hay 4 músculos rectos, recto superior, recto inferior, recto medial, recto lateral, 2 músculos oblicuos, oblicuo superior y oblicuo inferior, y este que está acá arriba, que es el músculo elevador del párpado superior. Todos estos son los músculos extrínsecos del ojo, ¿sí? Salvo el caso del último que mencioné, que va a elevar el párpado superior, los demás ejercen movimientos sobre el ojo. Así que la combinación de la contracción de estos músculos va a generar que el ojo se pueda ubicar en el espacio de manera muy cómoda, múltiple y de manera rápida. Son todos músculos de tipo de contracción rápida, ¿sí? O sea, con mayor cantidad de fibras de tipo 2B. Son fibras glucolíticas que se van a cansar rápido, ¿sí? Si uno mueve los ojos mucho tiempo, empieza a sentir los síntomas del agotamiento.
De estos músculos que luego vamos a ver la inervación, se van a encargar tres pares craneales, ¿eh? Que vamos a ver más en detalle. Entre esos tres van a manejar los hilos de la marioneta. Y justamente como son tres pares craneales distintos, la manifestación del daño de alguno de ellos va a generar signos clínicos en el movimiento de los ojos y en la ubicación que veremos aplicado cuando corresponda. En esta imagen lo que les quiero mostrar es lo que denominamos la mácula, que vendría a ser una denominación que hace alusión a una mancha, porque se observa acá una pigmentación particular, hay una gran cantidad de células receptoras, fotorreceptoras, más que en el resto de la retina, y coincide esto prácticamente con el eje del ojo, ¿sí? El eje del ojo va desde el centro de la pupila hasta justamente el punto opuesto perpendicular cuando está este eje puesto exactamente en el plano horizontal. Y ahí es donde tiene que proyectarse la imagen de mayor detalle. Existen patologías llamadas maculopatías, donde estas zonas son particularmente dañadas, ¿sí? Entonces lo que va a ver la persona es algo así, un centro borroso o casi imperceptible y una visión periférica que de por sí ya es menos nítida por tener menos cantidad de receptores destinados a ello. El iris es lo que conocemos como la parte coloreada del ojo. La variabilidad se debe a la producción en mayor o menor medida y por variaciones totalmente, digamos, aleatorias de la producción de melanina. Así que el color del ojo no va a definir para nada la funcionalidad de lo que realmente hace el iris, que es generar el cierre o la apertura de este diafragma que va a permitir, como si fuera una especie de diafragma de una cámara de fotos, ni más ni menos que eso, la entrada de luz. ¿Sí? Cuando hay mucha luz va a tender a cerrarse, cuando hay poca luz va a tender a abrirse, y así va a estar totalmente regulado por el sistema nervioso autónomo a partir de lo que le aporten algunos pares craneales. Como anexo de, de lo que es el ojo, tenemos también la producción lacrimal. El conducto lacrimonasal viene a ser como el desagüe del globo ocular a través del drenaje de las lágrimas producidas por la glándula lacrimal, que está ubicada en la parte superexterna de la órbita, ¿sí? Está dentro de la órbita y va a producir las lágrimas en la parte lateral. Estas se van a dirigir de la parte lateral hacia la parte medial del ojo, barriendo, ¿sí? Y drenándose en la parte medial a partir de dos orificios, primero de tipo cutáneos y después que van a tener también un orificio digamos, en la parte que comunique la órbita con las fosas nasales, un orificio óseo, que termine desembocando entonces en las fosas nasales, ¿sí? Por eso que las lágrimas terminan mezclándose con las secreciones nasales. El cristalino, entonces, como para cerrar el concepto, es una lente que va a estar regulada por el cuerpo ciliar para producir el enfoque de cualquier objeto, ya sea que esté cerca o sea pequeño, o que esté lejos y sea grande, todo va a tender a proyectarse sobre la zona macular. Por producto digamos, del efecto de la lente, la imagen se va a proyectar invertida. Esto es algo que el cerebro reconoce, adapta y da vuelta de manera inconsciente.
Antes de meternos con la vía de visual, tenemos que ver un poco cuáles son los principios que rigen la captación de lo que conocemos el espectro de luz visible, que es la parte del espectro electromagnético que tiene cierta longitud de onda, ni más ni menos que eso, ¿no? Nosotros lo que vemos es información que traduce longitud de onda, diferentes longitudes de onda, y son captadas como diferentes colores. Hay animales que tienen una capacidad visible mayor, más ampliada, por tener ampliado hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Por ver el infrarrojo o por ver ultravioleta. Nosotros tenemos limitado nuestra capacidad visual a este espectro luminoso, ¿sí? Entre 400 y 730 aproximadamente, 80 nanómetros, ¿sí? De longitud de onda. Recordemos el concepto de longitud de onda, de cómo vibra una onda en el espectro electromagnético. ¿Qué sucede con esta luz visible, ¿no? Atraviesa, dijimos entonces, la córnea primero, en la cámara anterior, el espacio de la pupila, la lente, que es cristalino, el humor vítreo de la cámara posterior, y llega acá donde está el recuadro pequeño este, que es lo que estamos ampliando e intentamos ver en detalle. Esa luz que llega acá va a atravesar todo lo que es la formación de la retina, que es transparente, que es translúcida, va a meterse entre medio de las formaciones celulares hasta llegar a chocar con la coroides, que sería lo que está representado acá en negro. Al chocar acá con la coroides, los fotones empiezan a rebotar en el medio extracelular y empiezan a reaccionar los sacos membranosos que tienen estas células, que son las receptoras de estos impulsos fotónicos que el espectro electromagnético nos brinda, que podemos captar. Son los conos y los bastones. Después veremos un poco más en detalle esto. Pero importante que vean, ¿no?, cómo la luz tiene que atravesar un montón de estructuras antes de meterse directamente con el receptor que se encarga de interpretar esas longitudes de onda. ¿Cómo lo hacen? Es algo bastante en detalle que voy a intentar simplificar en algunas diapositivas. Por un lado tenemos a los conos, que son células que tienen, digamos, en su parte externa, el segmento externo, el que está en contacto con la coroides, tiene estos sacos apilados, estas imaginaciones de membrana, donde se van a producir los pigmentos, los fotopigmentos, que van a terminar generando el estímulo de despolarización que se corresponda con alguna longitud de onda. Entonces eso va a generar interpretación de diferentes tipos de color. Una de las teorías más aceptadas es que los conos tienen capacidad de producir tres tipos de pigmentos básicos que se denominan cianopsina, cloropsina y eritropsina, y respectivamente van a transmitir la información de la longitud de onda de estos colores, y que la mezcla de estos colores de alguna manera es lo que da después la gama dentro de lo que nosotros conocemos. Para la producción de colores con detalle, cuando hay una gran cantidad de luz que se ve en el ambiente, cuando no hay ausencia de información lumínica, los conos son los que tienen la mayor capacidad de producción. Pero cuando hay menos cantidad de luz
son los bastones los que tienen que llevar a cabo la producción de otro pigmento, que es el que se pone en marcha cuando hay información del espectro electromagnético de los verdes azulados, ¿sí? Que es de forma característica lo que permite o lo que se observa en las penumbras. Cuando uno se somete a escasa visibilidad, estas longitudes de onda son las que se pueden captar con mayor facilidad. A partir de la producción de rodopsina, que sería este pigmento que se produce entonces en los bastones, estas membranas, estos discos membranosos que están en el extremo externo de los bastones. ¿Y por qué hago mención a todo esto? Porque la rodopsina justamente es la clave para entender el rol de la vitamina A en la vía visual. Resulta que si uno mira en estos discos de los bastones, la rodopsina es una proteína que va a tener un ciclo vital de producción, se va a reciclar, y en esa vía de reciclaje aparece el retinol en forma de retinal como parte, digamos, fundamental para que se pueda lograr ese reciclaje de la opsina luego de convertirse en rodopsina. O sea, la parte de regeneración de los componentes básicos para generar la despolarización de los bastones cuando hay escasa visibilidad está alterada con ausencia de retinol, ¿sí? Y este es el único caso que se describe hasta ahora de una vía metabólica que utilice el retinol específicamente en forma de aldehído, ¿no? Retinal, pero que la única vía metabólica en el cuerpo que utiliza la vitamina A de esta manera química, porque después tenemos al ácido retinoico como otro compuesto con otro tipo de funciones, pero que no tienen que ver con la vía visual. Por eso es que, para redondear, la deficiencia de vitamina A va a generar ceguera nocturna. Y bueno, la vía visual es una vía compleja en sí misma por todo lo que acabamos de describir, la complejidad del órgano receptor, la complejidad de los movimientos, la división topográfica de las retinas que estamos viendo en esta imagen, y que lo que nos muestra es que las retinas, en este caso las retinas nasales, en la parte medial, recuerden que dividíamos las retinas en nasales o mediales y temporales o laterales, lo que van a captar es información lumínica de los campos contralaterales. Como ustedes ven acá, la retina nasal del ojo izquierdo capta información que le lleva, digamos que le ofrece su campo visual izquierdo, ¿sí? Lo mismo que sucede pero con la retina temporal del otro ojo. Es decir, que acá la retina temporal de un ojo más la retina nasal del otro ojo, entre los dos lo que me están captando es todo el campo visual izquierdo. Y que si uno sigue el trayecto de los axones en los nervios ópticos hasta la llegada al quiasma óptico, ve que acá hay un trayecto diferente. ¿Por qué? Porque las retinas nasales, cuando llegan al quiasma, se decusan, se cruzan hacia la cintilla óptica contralateral, pero la retina temporal no lo hace, ¿sí? La retina temporal tiene un trayecto homolateral. Entonces, esto hace que las cintillas ópticas, cuando se corta una cintilla óptica, por poner un ejemplo, lo que se afecta es todo un campo visual, ¿sí? Pero cuando yo corto un nervio óptico, lo que se afecta son dos campos visuales, pero de manera parcial, ¿sí? Porque se está afectando a un ojo, ¿sí? No es que un ojo
el ojo izquierdo capta el campo visual izquierdo y el ojo derecho lo contrario, ¿sí? Todo esto tiene una complementación que está basada en la ubicación topográfica diferencial de estas retinas, temporal, nasal. Y añadido el hecho de que hay una decusación parcial de esta información en el quiasma óptico. Entonces, ¿qué pasaría si se corta esa comunicación en el quiasma óptico? Se corta la información de las retinas nasales. Bueno, las retinas nasales lo que captan es siempre campo visual periférico, en ambos casos. Entonces, en este caso, si se corta el quiasma óptico, va a haber falta de visión periférica, como una especie de visión de túnel, como si estuviera puesto la persona anteojeras, como para no poder ver el campo visual periférico. Volviendo a la vía. La vía tiene 4 neuronas. La primera neurona va a estar en la parte, digamos, neuronal de la retina. Las neuronas bipolares que tienen contacto con los receptores, conos y bastones. La segunda neurona va a estar cerquita, también en una capa de la retina, que es la neurona ganglionar. La prolongación central de la neurona ganglionar va a ser quien produzca los nervios ópticos. ¿Sí? Obviamente acá es una simplificación, pero los nervios ópticos van a decusarse parcialmente en el quiasma y van a llegar al tálamo, llevando información a la tercera neurona. Y por último, la tercera neurona va a ir en búsqueda de la cuarta neurona a través de las radiaciones ópticas que se van a extender por la sustancia blanca en búsqueda de las áreas visuales primarias, ¿sí? Que recordamos son 17, 18 y 19 de Brodmann. Entonces es una vía visual, una vía sensorial de 4 neuronas. Pasamos ahora a complementar un poco las funcionalidades del ojo con los pares craneales que tienen componente motor sobre el ojo. En el caso del oculomotor, que se lo va a ver salir de la parte, digamos, la zona media del surco protuberancial superior. Este nervio va a tener funcionalidades tanto motoras como autonómicas. Y lo que les voy a mostrar ahora, con una serie de pares craneales, es por ahí, en vez de mostrar las funcionalidades de forma directa, me parece que está bueno mostrarles qué pasaría si esta funcionalidad está defectuosa, o sea, qué síntomas clínicos causaría. Es una forma inversa y un poco más divertida quizás de conocer la funcionalidad de los pares craneales. Entonces, ¿qué pasaría si tengo una lesión del nervio oculomotor en alguna parte del trayecto? Bueno, pasaría que puedo llegar a ver doble, diplopía. ¿Por qué? Bueno, porque acá va a haber un ojo que apunte para un campo visual y otro que tenga una inestabilidad en su posición que haga que apunte a un campo visual diferente. Entonces, esa información el cerebro no la puede, digamos, decodificar como algo distinto, como algo único. Entonces, forma dos imágenes. Además, puede llegar a ver una pérdida del reflejo fotomotor, o sea, la pérdida en la acomodación de la pupila a la cantidad de luz que hay. Y esto es un signo de que está habiendo una falta del reflejo que es generado por el núcleo irídeo constrictor, que sería la parte autonómica, vegetativa del nervio oculomotor. También, producto de que uno de los músculos que va a estar afectado es el elevador del párpado superior, va a haber una caída del párpado superior.
que puede ser completa o, como ustedes ven acá, a medio párpado. ¿Sí? Son todos síntomas que pueden aparecer en una persona con un daño al nervio oculomotor. Y ahora yendo más al anatómico, ¿cuáles son los músculos que están inervados de manera motora por el oculomotor? Bueno, son el músculo recto superior, elevador del párpado superior, el recto medial, el recto inferior y el oblicuo inferior. ¿Sí? Solamente nos restan dos músculos que van a estar inervados por pares craneales diferentes. Pero además se le añade a este par craneal el hecho de que tiene fibras parasimpáticas que aporta al ganglio ciliar con el objetivo justamente de generar la iridoconstricción. ¿No? Por eso que si se corta el nervio oculomotor, también se va a perder esta funcionalidad generando dificultades en el reflejo fotomotor. Esto es lo que sucede si el dañado es el nervio patético o troclear, porque este nervio se va a encargar de inervar al músculo oblicuo superior, que es un músculo que justamente utiliza esto que vemos acá, que es una polea o tróclea, o sea, una especie de ojal inserto en una parte de la órbita que le sirve como de polea para darle este movimiento. El movimiento que le va a dar va a hacer que el músculo gire parcialmente sobre su propio eje, que el globo ocular gire, y que lleve el ojo hacia abajo y hacia afuera. Entonces, en ese caso, cuando tenemos una lesión del troclear, lo que va a suceder es lo contrario, que haya una ubicación del ojo dañado hacia adentro y hacia arriba. O sea, va a ubicarse hacia el lado opuesto a donde tiene el músculo debilitado o denervado. ¿Sí? Y esto es algo que ocurre también con el caso del nervio oculomotor. Lo que pasa es que producto de que el músculo afectado es el recto medial y el resto de los músculos que acabamos de mencionar, la desviación va a ser distinta, ¿no? Pero en cualquier caso de que haya una lesión de un unilateral, de algún nervio que mueve algún músculo del globo ocular, va a haber una desviación ocular compatible con algún grado de diplopía o estrabismo, o sea que entrecruzamiento de los campos visuales. Entonces, el troclear únicamente va a inervar un único músculo, el oblicuo superior. Y nos queda el último, que sería el sexto par, que lo veremos cuando lleguemos al número 6. El por qué hay varios pares craneales que inervan a estos músculos extrínsecos tiene que ver con el origen embrionario. Derivan de un mismo saco embrionario, un mismo segmento, y eso tiene una constancia que hace que haya este número de pares craneales. El quinto par craneal, el trigémino. Este nervio va a tener una funcionalidad mixta, sensitiva y motora, pero no para todas las raíces en particular. Este nervio, el nombre trigémino, hace alusión a tres raíces, tres génesis. El origen aparente del trigémino es la cara anterolateral de la protuberancia, del puente. Pero obviamente que el origen real va a ser múltiple por tener varios componentes funcionales. De los tres nervios que se producen, solamente el nervio mandibular o maxilar inferior, que es el más grueso de las tres raíces, solamente él va a tener componente funcional motor para los músculos masticadores,
que ya conocemos, tanto elevadores como depresores, y todos derivan del mismo arco branquial, por eso que comparten esta inervación motora. Las otras dos raíces, las raíces maxilar o maxilar superior y oftálmica, van a ser solo sensitivas y van a inervar todo lo que es la región de la piel de la cara, en el caso de la rama oftálmica, la zona nasal, el globo ocular, incluyendo la córnea, y la zona frontal. En la zona número 2, que va a ser la zona maxilar, lo que reste de la zona nasal, la zona cigomática y la zona maxilar, incluyendo esto la arcada dentaria superior y el paladar. Y la rama mandibular, que es la que incluye la porción motora, la región mentoniana, la región maxilar inferior, incluyendo los dientes, la región temporal y auricular de la zona, digamos, parotidia, hasta donde ustedes ven acá la línea de demarcación que la separa del plexo cervical superficial. Es decir, que tienen un componente mixto, pero que predominantemente va a ser sensitivo. Y que, recordemos, únicamente la rama de tipo mandibular es la que tiene el componente funcional motor. Acá en este esquema vemos un poco más en detalle estas, digamos, divisiones funcionales, la rama oftálmica, maxilar y bueno, mandibular en su porción motora y sensitiva. La porción sensitiva incluye esto a la mucosa bucal y a la zona de los 2/3 anteriores de la lengua, o sea, por delante de la bilingual, toda la vía termoalgésica de la lengua es llevada por este nervio. Sexto par, abducens. El nombre es alusivo al posicionamiento que le da al ojo, que es generar la abducción del ojo, llevar el ojo hacia afuera, porque es el nervio que va a generarle movimiento al recto lateral del ojo, o sea, el hilo de la marioneta que hace que el ojo mire hacia afuera. Entonces, lo que estamos viendo en la imagen es qué es lo que ocurriría si una persona, en este caso un niño, tiene un daño en el nervio abducens. Va a tener una contracción tónica del resto de los músculos sanos que van a desviar el ojo hacia el lado opuesto de la zona denervada, o sea, en este caso hacia adentro. Va a haber un estrabismo convergente, van a converger, en este caso, los campos visuales de ambos ojos. Puede o no haber diplopía, pero sí se va a ver que hay estrabismo. El origen aparente de este par craneal es el surco protuberancial inferior o bulbo protuberancial, a ambos lados del llamado agujero o foramen ciego, que está justo en la parte central de este surco. Y acá vemos como el recto lateral es el músculo que funcionalmente se ve denervado ante un daño de este nervio abducens. Bueno, ahora con el nervio facial complicamos un poco las cosas porque el nervio facial tiene más componentes funcionales, digamos, en el propio nervio que los pares craneales que hasta ahora venimos describiendo. El origen aparente de este par craneal es lateral al abducens y medial al vestíbulo coclear, siempre dentro de lo que es el surco protuberancial inferior o bulbo protuberancial. También hay quienes describen a este nervio como originario de la llamada el ángulo pontocerebeloso, o sea, la región donde, digamos, se unen el cerebelo y el puente. La lesión del nervio facial, después de su salida
obviamente, del tronco encefálico, va a producir la pérdida de la parte motora, que implica los músculos de la mímica, músculo bucinador, músculos auricular de los labios, rizorio, entre otros músculos de la mímica, generando una afasia en el lado de la lesión, pero también va a traer reducción del sentido del gusto, hipogeusia, porque se van a ver cortadas también las fibras del nervio intermediario o séptimo parvis, que es el que lleva la información gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua delante de la bilingual. Y también información de tipo parasimpática lleva este nervio a partir de las fibras que van a llegar a las glándulas submaxilar y sublingual, o sea que también se vería afectada la producción de saliva. Habría hiposalivación o boca seca. En esta imagen vemos esquemáticamente la distribución, recordando que acá en la región parotidia, la celda parotidia, hay un trayecto intraparotidio del nervio facial que hace que, bueno, cirugías de la parótida o patologías en relación a la parótida puedan tener como síntoma colateral afasia. El nervio vestíbulo coclear va a llevar información completamente sensorial a partir de dos órganos receptores que tiene su estructura. El nervio en sí mismo va a estar lateral al nervio facial, justamente en la parte más lateral de este ángulo pontocerebeloso, y va a estar superior al siguiente nervio que sigue hacia abajo, que es el glosofaringio, que ya está ubicado en otro surco, en este caso ya del bulbo. Los síntomas que podría causar el daño de este nervio serían la sordera, o disminución en el sentido auditivo, de alguna manera, parcial o total, y dificultades en el equilibrio, ¿sí? por la porción vestibular. El nombre vestíbulo coclear hace alusión a estos dos órganos que vamos a ver muy por arriba porque son complejos, pero que están descritos en esta imagen esquemática, en la cual tenemos por un lado al oído externo, que está compuesto por el pabellón auricular, el conducto auditivo, ¿sí? Hasta que aparece acá el tímpano, la membrana timpánica. Esto me limita ya al oído externo del oído medio. El oído medio es el sector que va a contener a los huesos del oído, el yunque, el martillo y el estribo, que va a estar comunicado este oído medio con las celdas mastoideas hacia atrás y hacia la zona medial e inferior con la tuba auditiva o trompa de Eustaquio, a través de esta con la rinofaringe. Recordemos que esto me equiparaba la presión que se ejercía a ambos lados del tímpano para justamente evitar que haya una alteración de la percepción auditiva. Justamente cuando se pierde esto es que uno siente la sensación del oído tapado, porque hay una pérdida en este equilibrio de presiones. Y luego tenemos el oído interno, que es a partir de la aplicación de la fuerza que hace el estribo sobre el líquido, la endolinfa, que está contenida dentro de la cóclea o caracol, que es esta estructura hueca que simula ser como una especie de concha de caracol,
Y por otro lado tenemos al aparato vestibular, que está formado por tres semianillos, que están cada uno dispuestos en uno de los ejes tridimensionales. Uno va a estar en el plano sagital, otro va a estar en el plano axial y otro va a estar en el plano coronal. Entonces, de esta manera, a partir de la movilidad de los cilios que el epitelio de este aparato vestibular contiene, va a ser captada la posición estática del equilibrio y a partir de ahí generar una serie de contracciones musculares involuntarias que son controladas por el cerebelo, las vías cerebelosas. Pero bueno, en definitiva, este nervio tiene dos componentes funcionales, la parte vestibular, la parte coclear, y ambas van a estar formando parte del mismo nervio. En ambos casos son vías sensoriales completas, o sea, totalmente aferentes, no mueven ningún músculo, ¿sí? No sienten ninguna sensación de dolor ni de tacto, solamente captan información de estos dos órganos. Oído externo, oído medio, oído interno. Con reconocer las estructuras y asignarles una función breve es suficiente. El noveno par, el glosofaringio, va a estar, va a ser el primero de los pares craneales cuyo origen aparente sea el surco retroolivar. El surco retroolivar está detrás de la oliva vulvar y va a tener tres nervios en su longitud. De superior a inferior van a ser el glosofaringio, por debajo el neumogástrico y por debajo el accesorio. Se serían entonces en fila, contando en número ordinal, los 9, 10 y 11 irían entonces en fila y su origen aparente sería el surco retroolivar. Pero volviendo ahora a la parte funcional, el nervio glosofaringio, cuando se daña, va a generar disfagia orofaringia. ¿Por qué? Bueno, porque es un nervio encargado de la sensibilidad de todo lo que es la faringe, la percepción del reflejo nauseoso, la contracción del paladar blando, ¿sí? Y toda esta mecánica dilutoria va a estar en gran medida controlada por este nervio, por lo cual es algo muy visto la disfagia, o sea, la dificultad para dilutir, ya sea sólidos o líquidos, en personas que tienen daños en este nervio. También se observa la disminución de sus actividades sensoriales para el caso del gusto, que recordamos era la más importante de las tres divisiones que teníamos del gusto, ¿no? Las papilas caliciformes estaban fundamentalmente reguladas por el nervio esofaringio. Entonces, si hay un daño en este nervio, esas van a ser las papilas que no se van a poder captar su información y son funcionalmente las más importantes. También tenemos a la parótida como la glándula que está bajo el mando del glosofaringio. Acá esto seguramente lo ampliarán con sistema nervioso autónomo, pero ante un daño del glosofaringio hay una denervación funcional de la parótida. Y desde el punto de vista de la sensibilidad, bueno, también todo lo que es la zona faríngea va a ser el dolor y la parte de la raíz de la lengua. El dolor está llevado a la información por este nervio. Otra función adicional, que acá me recuerda la imagen, les tengo que mencionar, es la función de reguladora de la presión arterial que el esofaringio tiene sobre el seno carotidio.
Acá en esta imagen vemos como el seno carotidio tiene nervios aferentes que van a llevar información de los varoreceptores que acá están, o sea, de la presión arterial, y en función a esta recepción, estas aferencias, bueno, después se ejercerán otras modificaciones de todo lo que sería el aparato regulador de la presión arterial. Pero es entonces una funcionalidad más que se le añade y que hace que junto con el séptimo par sean de los dos que hasta ahora vimos que tienen más componentes funcionales. Y digo hasta ahora porque nos falta el décimo par craneal, que es el nervio conocido desde tiempos iniciales como el nervio vago, justamente porque por el desconocimiento que se tenía de su funcionalidad. Y bueno, después este nervio cambió su denominación a neumogástrico, aunque quedó como parte de la nomenclatura, digamos, así como hay epónimos, también se conservan este tipo de nombres originarios. Y el vago ahora es conocido como neumogástrico porque sí tiene un montón de funciones. Van a ser también del bulbo de la porción, digamos, del surco retroolivar, por debajo del noveno par craneal. Y las funciones que tiene el décimo par son múltiples en relación a las vísceras. Es un nervio fundamentalmente con funciones autonómicas, vegetativas, regulatorias de la contracción del músculo liso de la vía aérea, del músculo liso del estómago, del píloro, de la vesícula biliar, regulador de la producción de la bilis y otras regulaciones autonómicas propias del hígado, secreción tanto de ácido en el estómago como de jugo pancreático y de insulina, motilidad intestinal a partir de la interacción que hay con los plexos submucoso y mientérico fundamentalmente, la estimulación de las glándulas a todo nivel del tubo digestivo, o sea que el control y la regulación del aparato digestivo que tiene el décimo par es inmensa, y los trastornos funcionales que traerían acarreado el trastorno del nervio vago son múltiples, por eso es que no hay ninguna imagen alusiva directamente porque serían demasiadas. Habría disfagia, disartria por dificultades para mover los músculos que mueven las cuerdas vocales, los músculos laríngeos. Inclusive podría haber directamente asfixia si no hay una traqueotomía porque se cierra la glotis, directamente no pasa el aire. Y todos los trastornos que tienen que ver con su función visceral, ¿no? Va a haber un trastorno en la frecuencia cardíaca, en la regulación de la presión arterial, en la regulación de la entrada de aire a los pulmones y vaciamiento gástrico del estómago, apertura, digamos, precoz del píloro, trastornos funcionales en la motricidad y el vaciamiento gástrico. Bueno, un montón de patologías de tipo funcionales que son raras de ver todas juntas, pero que en caso de ver una lesión completa de un nervio vago serían posibles de observar. El nervio accesorio es el último en la fila de superior e inferior de los nervios que salen del surco retroolivar. Este nervio tiene un componente funcional exclusivamente motor y va a estar destinado a la contracción del músculo esternocleidomastoideo y trapecio, en parte. Por eso es que la denervación unilateral de este nervio va a llevar, bueno, como ven acá, ausencia de contracción del músculo esternocleidomastoideo, caída del hombro por atrofia o digamos
denervación del músculo trapecio. Y además, este nervio aporta motricidad a el plexo faríngeo, o sea, forma parte de los componentes del plexo faríngeo, y si bien comparado con los nervios neumogástrico y glosofaringeo, su rol es menos importante, podría verse también afectada la dilución. Pero en todos los casos es un componente eferente, ¿sí? Es un componente motor, y no hay acá un componente sensitivo, ni sensorial, ni de tipo autonómico. Por último, el número 12, el hipogloso, también es un nervio exclusivamente motor, o sea, con neuronas eferentes. Va a estar ubicado su origen aparente en el surco preolivar, o sea, es el que está por delante de la oliva y por detrás de la pirámide vulvar. Este nervio va a tener función motora sobre músculos de la lengua, la mayoría de ellos, por lo cual su denervación va a llevar a, por un lado, atrofia de la lengua por denervación, como si fuera la denervación de cualquier músculo esquelético, y consecuente desviación de la lengua hacia el lado opuesto, hacia el lado donde el tono muscular está normal, ¿sí? Entonces es algo parecido a lo que sucede con el ojo. La porción muscular que queda sana termina desviando la lengua hacia ese lado, ¿sí? Hacia el lado que queda sano. En el caso del ojo, hacia los músculos del ojo que todavía conservan un tono muscular. También, a partir del aporte que hace el asa del hipogloso, una de las ramas de este nervio va a generar una anastomosis con el plexo cervical superficial que le dé inervación a varios nervios a varios músculos infraioideos, ¿sí? Como son el tiroideo, como son el homoioideo, ¿sí? O sea que también podría llegar a verse denervación de alguno de estos músculos. Pero en todos los casos, al igual que el nervio accesorio, y al igual que muchos otros nervios, que después les conviene a ustedes ir listando, ¿no? Cuál es el componente funcional que se corresponde con cada uno de ellos. Bueno, este también tiene componente exclusivamente motor. Y ahora, para ir enumerando y repasando en orden correcto. Par 1, olfatorio. Su origen aparente en realidad es directamente de la zona cortical, de la corteza piriforme, del área amigdalina, área 28 de Brodmann, o sea, directamente con corteza del lóbulo temporal, circunvolución del hipocampo. El segundo par craneal, tenemos que se va a originar directamente de la parte posterior del globo ocular, porque acá la dirección es de tipo centrípeta, ¿sí? Son todas fibras aferentes. Después del quiasma óptico, las cintillas ópticas se van a perder por los costados del tronco encefálico para llegar a conectarse con el tálamo. O sea que acá tampoco podemos describir un origen aparente en relación al tronco encefálico. Eso recién aparece en el tercer par craneal. Entonces, tercer par craneal, oculomotor, va a estar en la zona más medial del surco protuberancial superior. Troclear va a ser un nervio que su origen aparente es posterior. Recordemos que va a estar por debajo de los colículos inferiores, por encima del velo medular superior, y va a rodear los pedúnculos cerebrales lateralmente para aparecer donde lo vemos acá. El quinto par va a aparecer a los costados de los rodetes piramidales, ¿sí? A los costados entonces de la protuberancia puente,
sale con una raíz común y después va a haber una dilatación que es el ganglio del trigémino. Acá va a haber neuronas pseudomonopolares, neuronas ganglionares, y después se va a dividir en las tres ramas que estuvimos describiendo. Entonces, origen aparente, cara lateral de la protuberancia. El abducens sectopar, ya acá nos metemos en la parte medial del bulbo mesencéfalo, bulbo protuberancial o protuberancial inferior, a ambos lados del foramen ciego, justo por encima de las pirámides vulvares. De ahí hacia el lateral tenemos al séptimo par, el facial, y al octavo, vestíbulo coclear, que están metidos en el ángulo pontocerebeloso, que es la región más lateral de este surco protuberancial inferior. Y de ahí tenemos hacia abajo el glosofaringeo, el neumogástrico y el accesorio, que están ocupando de superior a inferior todo lo que es el surco retroolivar. Y lo que nos queda por delante son las raíces, los filetes que después van a terminar formando el hipogloso, que nacen del surco preolivar, que está delante de la oliva vulvar y lateral a las pirámides vulvares. En esta diapositiva tienen un breve resumen, muy breve resumen de los componentes funcionales, con una ayuda visual de tanto el origen, para el caso de los nervios puramente aferentes, como el olfatorio, el óptico y el vestíbulo coclear, con la diferenciación de aquellos que son puramente motores, como son el abducens, el troclear, el accesorio y el hipogloso, es decir, que todos tienen exclusivamente una función motora. Y después tenemos aquellos que tienen función mixta, ¿no? Como el quinto par, el séptimo, el noveno y el décimo. Y en particular lo que nos interesa quizás es que identifiquen aquellos que tienen digamos, que ver con la vía tanto visual como olfatoria como la gustativa, que son tres de los sentidos que se ponen en juego durante la fase cefálica de la deglución, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la percepción organoléptica. Tenemos que conocer entonces un resumen de qué es lo que realmente importa de los sentidos, ya sea el órgano receptor, los nervios craneales que llevan la información y el sentido. Y obviamente la vía del olfato, la vía de la vista y la vía del gusto son tres vías que podrán ser serán evaluadas. Respecto de esta última, si bien ya lo estuvimos viendo cuando vimos aparato digestivo lengua, vamos a recordar y a complementar lo que tiene que ver con el gusto, porque acá aparecen tres pares craneales asociados a este componente funcional, y a diferencia de los dos anteriores, tiene una complejidad adicional por ser inicialmente tres los territorios de inervación diferencial. Entonces, para recordar y ya ponerle fin a la clase de hoy, tenemos el nervio intermediario, que va a anastomosarse con el nervio lingual, que es proveniente de una rama del trigémino, ¿sí? Del nervio mandibular. Es el nervio lingual el que le aporta la sensibilidad táctil, térmica y dolorosa a la lengua. Pero a este nervio lingual se le adosan fibras de tipo sensoriales que vienen del nervio intermediario, a través de la cuerda del tímpano, que sería esto que vemos acá. Entonces, todo este territorio del sector anterior de la lengua, recordamos papilas fungiformes, fundamentalmente,
que tenían corpúsculos gustativos, bueno, va a estar llevado por la prolongación periférica de la neurona pseudomonopolar ubicada en este ganglio, que es el ganglio geniculado. Es un ganglio anexo del nervio facial. Entonces tenemos neurona pseudomonopolar, prolongación periférica, hace todo este camino, nervio intermediario, cuerda del tímpano, anastomosis con nervio lingual, y así llega entonces a la mucosa lingual, a los corpúsculos gustativos. Con su prolongación periférica, periférica hace lo que dijimos. Con su prolongación central se incorpora a el bulbo, a lo que conocemos como el centro gustativo, la parte más superior. En este centro gustativo confluyen los otros dos territorios de inervación que ya conocemos la lengua. El funcionalmente más importante, el territorio de inervación correspondiente al glosofaringio. ¿Por qué? Porque acá va a estar ubicadas las papilas circunvaladas o caliciformes, las que son más densamente pobladas de corpúsculos gustativos. ¿Dónde va a estar el ganglio anexo de esta vía? Bueno, en el ganglio inferior del nervio glosofaringio. Acá la neurona pseudomonopolar, con su prolongación periférica, va a contactar con los corpúsculos gustativos de esta región. Con su prolongación central se va a ir en búsqueda del centro gustativo del bulbo. Y por último, los corpúsculos gustativos que están dispersos en la laringe, en la epiglotis, dispersos en las paredes posteriores de la faringe, que son corpúsculos, son resabios de la migración embrionaria, pero que funcionalmente son, digamos, no son muy importantes, pero que se describen, que existen. Bueno, tienen acá en la prolongación periférica de la neurona pseudomonopolar ubicada en el ganglio inferior del nervio vago, del nervio neumogástrico, este nervio, que es también llamado ganglio plexiforme, va a ser quien lleve la última parte que nos falta, ¿sí? La prolongación central se va a meter en el bulbo raquídeo en búsqueda del mismo centro gustativo que las anteriores. Y acá encontramos la segunda neurona. ¿Sí? Entonces, ¿dónde va a estar la primera neurona? Siempre en los ganglios anexos a estos pares craneales, que antes, cuando vimos por ahí lengua, no conocíamos, y ahora conocemos y tenemos un poco más de idea en cómo es esto de los componentes funcionales. La segunda neurona va a estar en el núcleo gustativo, bulbo raquídeo. Esta neurona va a decusar parcialmente sus axones, ¿sí? Se va a incorporar primero al lemnisco medial, que es un paquete de sustancia blanca, ¿sí? De fibras axonales, que va a subir hacia el tálamo en búsqueda de una parte puntualmente del tálamo, que es el núcleo ventroposteromedial. Pero no importa tanto el detalle de dónde, sino que llega al tálamo también. Y ahí encuentra la tercera neurona. Y por último, la cuarta neurona va a estar ubicada en la parte cortical, la corteza del área 43 de Brodmann, la parte insular de la corteza, que teníamos ahí, entonces la corteza gustativa primaria. Y bueno, con este sentido especial le damos fin a la clase de hoy. Espero que haya sido amena y tengan presente esto de estudiar muchas veces qué pasaría si se secciona un nervio, como para tener un poco más de aplicabilidad clínica del tema y que le sea un poco más incentivador de estudiar. Muchas gracias y hasta la próxima.